Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del Devocional Diario, Un Ratito en la Palabra. En el capítulo 9 del libro de Esdras, vemos una situación totalmente inesperada para Esdras. Pudiera llamarle uno de esos momentos comparables a un juego de béisbol, cuando lanza la bola y el bateador recibe una bola curva. Recordemos que Esdras y los principales sacerdotes y levitas hicieron su llegada a Jerusalén. Entonces le llamaron la atención de una situación grave que aún no se había resuelto. El pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas, los príncipes y gobernadores tomaron mujeres de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y les procrearon hijos y siguieron las prácticas paganas. Ahora bien, en el Antiguo Testamento vemos varios ejemplos de matrimonios interraciales y con extranjeros, como por ejemplo en Génesis 41, cuando el faraón le da la hija del sacerdote egipcio a José como esposa, o Moisés, que se casó con una mujer madianita, o Ruth, quien era moabita y se casó con Booz de Belén de Judá, y de cuya descendencia salió David. Pero cuando la unión interracial y con extranjeros envuelve comprometer la fe o la práctica de las costumbres paganas con los extranjeros, eso sí está prohibido. Cuando leemos en el verso 1 del capítulo 9, y hacen conforme a sus abominaciones, eso va más allá de las relaciones sexuales. Eso incluye el servirle a otros dioses. El verso 3 dice que Esdras estuvo en un estado de extrema angustia. El rasgarse el vestido y arrancarse los pelos de la cabeza son actos de quebrantamiento y humillación. Junto a Esdras estaban aquellos hombres que seguían la ley y que se mantuvieron temerosos de Dios y sin mezclarse. Les voy a pedir que lean el capítulo 9 completo por su cuenta, y mientras ustedes lo leen, meditemos en estos dos principios. Primero, Dios guarda el pacto y la misericordia. El propósito de Dios es al servicio de su pacto redentor. Y número 2, la historia del mundo es la historia de Dios preparando el camino, protegiendo el linaje, preservando la vida y redimiendo a su pueblo. De manera que comencemos a analizar este capítulo a la luz del progreso de la redención. En la descripción de este podcast, debajo de las preguntas de discusión, encontrarán un enlace para una presentación gráfica que les preparé como ayuda para este estudio. Así que, comencemos. Primeramente, observamos que en este capítulo 9 hace mención de 5 atributos de Dios. ¿Por qué es importante saber los atributos de Dios? Porque para poder servir y adorar a Dios correctamente, tenemos que tener un concepto y pensamiento correcto hacia Dios. Así que el primer atributo lo encontramos en los versos 5 y 6, cuando Esdras levantó sus manos a Jehová, mi Dios. Y luego en el verso 6, Esdras clama al Señor y en 3 ocasiones le dice, mi Dios, Dios mío, Dios mío. Esto nos habla de que Dios no es un éter, no es un abstracto, no es una fuerza. Dios es un Dios que se relaciona con nosotros, su creación. Dios es un Dios personal. El segundo atributo lo vemos en el verso 9. En nuestra servidumbre no nos ha desamparado Dios, lo cual nos habla del Dios fiel y protector. El tercer atributo lo encontramos en los versos 8 y 9. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Y luego inclinó sobre nosotros su misericordia. Y esto nos habla del Dios misericordioso. El cuarto atributo lo vemos en el verso 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Apocalipsis dice que los caminos de Dios son justos y verdaderos. Así que Dios es justo. Pero a la vez el verso 15 nos da a entender
el quinto atributo. Dice, si ha habido pecado en el pueblo, no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Lo cual quiere decir que nuestro pecado no puede tener comunión con la santidad de Dios, porque Dios es santo. De manera que alrededor del capítulo 9 vemos que Dios es un Dios personal, Dios es un Dios fiel y protector, Dios es misericordioso, Dios es justo y Dios es santo. Habiendo visto quién es Dios, ahora veremos el decreto de Dios. En el verso 12 dice, no daréis a vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad. Ese fue el decreto de Dios, el cual en su clamor a Dios, Esdras lo cita directamente de Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 5. Sin embargo, con ese decreto de prohibición, también hay promesa de Dios para los que obedecen. Y dice, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Así que, tras el decreto está la promesa de bendición de Dios. ¿No les recuerda el decreto de Dios en el jardín del Edén? De todo árbol plantado podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que vemos que el pueblo cometió el pecado de desobediencia. En los versos 1 y 2 se unió en yugo desigual, algo que también en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo prohíbe enérgicamente en 2 Corintios capítulo 6. Pero fíjense las implicaciones tan serias que habla en el verso 1 del capítulo 9 de Esdras. Hubo mezcla del linaje santo con el paganismo. Y en esa mezcla también hicieron conformes a las abominaciones de los paganos. Y luego en los versos 10 y 14 dice que hemos dejado tus mandamientos, haciendo las abominaciones e inmundicias de los pueblos. Y tal como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El pecado trajo serias consecuencias. Primero vemos que el pecado causó confusión y vergüenza, tal y como lo experimentó Esdras en el versículo 6. Segundo, el pecado trajo separación de Dios en el verso 15. No es posible estar en tu presencia. Tal y como ocurrió en Génesis capítulo 3, que Adán y Eva fueron echados del Edén. Tercero, el pecado trajo maldición a la tierra, como lo vemos en el versículo 11 y en Génesis 3:17. Y cuarto, el pecado causó que el pueblo fuera entregado a espada, cautiverio, robo y vergüenza, en el versículo 7. Pero tal como dice en Romanos 2:4, la benignidad de Dios conlleva el arrepentimiento. Dios pone un celo santo por todo lo de Él, por medio de su Espíritu Santo, en tal grado que nuestros corazones se quebrantan en arrepentimiento. Nos lleva a confesar nuestras faltas. Y como señalamos, el verso 3 y 5 dice que Esdras rasgó sus vestidos, se arrancó el pelo de la cabeza y la barba, y se encontraba en extrema angustia y aflicción. Y ahí clamó al Señor. Mateo 3, versículos 1 y 2 se nos llama al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. También vemos en el capítulo 9 que Dios en su misericordia, en cumplimiento a su pacto, fue provisión. En el antiguo pacto, mediante ofrendas de sacrificios de corderos sin mancha, y en el nuevo pacto, mediante la sangre de Cristo Jesús en propiciación por los pecados. Propiciación es la ofrenda que se le da a Dios con el fin de aplacar su ira por nuestro pecado. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Esdras estuvo en angustia extrema hasta la hora del sacrificio. Esdras 9, versículos 4 y 5.
el sacrificio para expiación de pecado con el cual somos aceptos delante de Dios y declarados justos delante de Él. Ahora, recordemos lo que dijimos al principio. Dios guarda el pacto y la misericordia, y el propósito de Dios es al servicio del cumplimiento de su pacto redentor. Y la historia del mundo es la historia de Dios preparando el camino, la simiente santa y corruptible, Cristo Jesús. Así que con esto en mente, consideremos lo próximo. Dios ha inclinado su misericordia por causa de la protección del linaje. Lo mismo que en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 11, que habla concerniente al Espíritu de Cristo. Así que vemos en el capítulo 9 de Esdras que señala redención, gloria al Señor, el Dios que redime. Y lo vemos en los versículos 8 y 15 cuando habla que ha inclinado su misericordia para que quedase un remanente. O cuando habla que Dios es justo porque ha quedado un remanente. Eso nos habla de Jesucristo como el remanente fiel y verdadero. O cuando habla de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, habla de visión de Dios, visión panorámica de los planes de Dios, y visión y entendimiento, o sea, revelación, iluminación divina, que nos recuerda que el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda todas las cosas y nos señala a Cristo Jesús. O cuando habla del lugar seguro y protección en los versos 8 y 9, presagiando el lugar en Cristo Jesús, nuestra vida escondida en Cristo Jesús, o en lugar de morada que Él ha preparado con nosotros en la casa de mi Padre. O cuando habla de restauración de las ruinas y edificación de la casa de Dios en el verso 8, que nos recuerda que somos piedras vivas, acercados a Cristo Jesús, piedra viva, y que estamos siendo edificados como casa espiritual, su amada iglesia. O cuando habla en los versos 8 y 9 acerca de la preservación de vida, anunciando que Dios ha dado vida eterna y la vida eterna está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Gloria al Señor. Nuestro Dios redime. Pero ¿qué es lo que Dios nos está llamando? Y en el versículo 14, Esdras en su oración dice: hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen abominaciones. Y eso vemos un paralelismo en Colosenses 3:4, cuando Pablo exhorta a hacer morir lo terrenal por causa del valor de nuestra salvación y del precio que Jesús pagó con su propia sangre. Y ciertamente Él nos dio vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos y sean atraídos a Él. Padre, ciertamente declaramos tu santidad, tu pureza y perfección. Tú eres grande y digno de ser exaltado muy en alto. Señor, confesamos que muchas veces nos distraemos y nos dejamos llevar por los atractivos del mundo, sus deseos, sus seducciones. Te pedimos perdón por ello. Clamamos a tu piedad sobre nosotros. Gracias por ser el Dios personal que nos deseas alcanzar y poseer para ti. Señor, te pedimos que por tu gracia podamos permanecer fieles y obedientes a ti, agradándote en todo. Y que tú seas visto en nosotros. Señor, que de continuo estemos aclamándote para así andar a la luz de tu rostro, alegrándonos en tu nombre en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén.
Amigos, eso es todo por hoy. Este devocional se emite todos los días de lunes a viernes a través de la plataforma de Apple Podcast, Spotify y YouTube. Me pueden seguir a través de las redes de Facebook, Instagram y Twitter a través de Pepe Bass Jr. y suscribirse a este podcast Pepe Bass Jr. Pero muy importante, denle like o me gusta y compártanlo con sus amigos. Les quiero recordar que no olviden descargar el documento que les puse en la descripción de este episodio específico para que tengan el documento gráfico de este estudio. Así que Dios les bendiga grandemente, tengan un lindo fin de semana y será hasta el próximo Un Ratito en la Palabra. Que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar tu perfecta voluntad y mi vida consagrar al Dios de mi esperanza, tu santo nombre exaltar y por siempre